El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser lo que es evolución. Cuando hablamos nosotros de la evolución es un proceso en el cual hemos ido modificándonos morfológicamente, estructuralmente y funcionalmente de lo que éramos en una especie antes, en una especie primitiva a la actualidad. En sí, ¿qué viene a ser la evolución? Es el proceso biológico mediante el cual los caracteres que presentábamos de las distintas especies que hoy en día conocemos han ido cambiando a través del tiempo para mejorar y para que ellos puedan, digamos, tener una mejora en su capacidad de supervivencia. Para ello se han desarrollado teorías evolutivas, ¿ya? Aproximadamente hasta el siglo XIX se creía que la materia viva podía surgir de lo inerte, o sea, podía surgir de aquello que no tenía vida. Como se sostenía la teoría de la generación espontánea y que los seres vivos eran capaces de poder sufrir modificaciones a partir, pero de estructuras inertes, ¿no? O sea, que no tenían vida, así como podríamos decir a partir de la tierra, a partir de la combinación de agua y tierra y esas referencias, ¿no? Hoy en día se habla de si ha ocurrido cambios en los seres vivos expresados en las teorías evolutivas que vamos a ver. O sea, digamos, si ha habido modificaciones en las especies que antes no tenían y el día de hoy han desarrollado. La primera es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esto fue postulado en el año de 1809. Se publicó por primera vez una teoría razonable, o sea, con fuentes científicas de la evolución sostenida por Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? Según esta teoría, el uso frecuente y sostenido de un órgano va a conllevar a su desarrollo y la falta del uso de este mismo órgano va a llevar a su desaparición, concluyendo que estas características que iban adquiriendo se transmitían de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Lamarck nos da un ejemplo con lo que eran las jirafas. Decía que las jirafas antes no presentaban el cuello tan largo, pero ellos se alimentaban de las hojas que se encontraban en las partes más altas de las copas de los árboles. O sea, en la copa del árbol significa esta parte, ¿no? En las partes altas. Muy bien. Entonces se dice que las jirafas, como no pensaban un cuello tan largo, que hacían para poder alimentarse tenían que estirarse y estiraban su cuello lo más posible, ¿ya? Entonces, al pasar el tiempo, al empezar a desarrollarse, ellos, por la necesidad mismo de poder alimentarse, ¿qué pasó? Su cuello empezó a extenderse porque era un órgano que ellos estaban utilizando mucho y necesitaban que sea más largo. Entonces, después de la siguiente generación, ya nacían jirafas con el cuello mucho más largo, pero aún así no alcanzaban. Entonces seguían reforzando ese mismo órgano hasta llegar al día de hoy, que presentan pues un cuello bastante característico, y es que es bastante largo, y es justamente por la fuente de alimentación que ellos necesitaban y donde lo encontraban. Después, bueno, nos dice, ¿no?, que en el proceso de evolución, según Lamarck, según el ejemplo que les he dado, la jirafa, obligada por su necesidad de alimentarse, adquiere un nuevo carácter, un cuello más largo. Este carácter se va a transmitir luego de generación en generación. Es decir, cuando hoy en día vemos a todas las jirafas, todas ellas manifiestan cuello largo. Y es eso justamente que se está heredando y se va a seguir heredando en sus demás descendientes. Y después tenemos la otra teoría, la que es la teoría de la selección natural. Esta fue propuesta por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, donde él sostiene que al faltar alimento, o sea, con el mismo ejemplo que nos dio Lamarck, al faltar alimento se establece una lucha por la existencia, en la supervivencia, en la cual el más apto es el que va a sobrevivir y el más débil perecerá y morirá. Para tomar en cuenta, para Darwin, las jirafas tenían cuello largo y sobrevivían mejor que el resto de jirafas que presentaban el cuello corto. O sea, lo que nos dice en este caso Charles Darwin era que anteriormente, no, las jirafas habían de dos tipos, por así decirlo. Unos que presentaban el cuello mucho más largo y otros que presentaban pues un cuello corto, en la cual los que sobrevivían solamente eran aquellos que tenían la característica del cuello largo, y los que presentaban el cuello corto simplemente fallecieron, murieron porque no podían alimentarse. Entonces ellos ya no han podido reproducirse, y es por eso que hoy en día no manifestamos o no vemos lo que son jirafas de cuello corto, sino solamente de cuello largo, ya que son las únicas que han podido sobrevivir y han podido dejar su descendencia. Entonces eso fue como una contrapostura que tenían Darwin y Lamarck. Muy bien, después tenemos como último lo que es la teoría de mutacionista, ya, en la cual esta fue propuesta por Hugo de Briens, en la cual nos dice que las mutaciones que son favorables
permitieron que los seres vivos sobrevivan. Pero si las mutaciones no son favorables, el ser vivo muere. O sea, según él lo que nos menciona es que generalmente en todos los seres vivos va a haber mutaciones, o sea, va a haber cambios, modificaciones, en las cuales va a haber mutaciones buenas y mutaciones malas. Las mutaciones buenas van a ser aquellos pues, que van a ayudar a la especie a poder ser más fuerte y más resistente ante el ambiente en el cual ellos se desarrollan. Y las mutaciones malas van a ser aquellos que simplemente no les va a dar ningún tipo de beneficio y simplemente van a perecer porque no están, esa mutación que han recibido no les ayuda a mejorar, sino simplemente les ayuda a empeorar o no les beneficia en nada. ¿Ya? La mutación viene a ser cambios espontáneos que se dan a nivel del ADN, ¿no? O sea, puede ser bueno, podría ser malo, la cual pues también fue, digamos, relacionada con lo que es la teoría del mutacionismo, ¿no? Después tenemos como último lo que es la teoría. A ver, la teoría. De aquí, ese subtítulo se ha copiado de la parte de acá arriba. Ya, hasta acá, muy bien. Esa teoría, la cuarta teoría del neodarwinismo, ya. Esa teoría es la combinación de la teoría de la selección natural y los aportes de la genética, o sea, como que aquí ya vienen a intervenir lo que es la variación genética, es un poco más científico y más ahondado. Esta teoría propone que los rasgos o características de los organismos que sobrevivieron por ser más aptos, o sea, lo mismo que nos decía Darwin, ya se heredan según las leyes de Mendel, ¿no? Mendel es un personaje muy reconocido, ya que es él quien nos menciona lo que es la parte de la genética, ¿no? O sea, las características que compartimos con nuestros progenitores. Entonces, la teoría del neodarwinismo combina lo que es la idea de Charles Darwin, que era que sobrevive el más apto, y lo recombina con lo que es la herencia, ¿no? La parte genética que nosotros compartimos con nuestros progenitores. Tenemos también lo que son algunas pruebas evolutivas, o sea, pruebas, digamos, que nos demuestran que sí ha habido evolución porque hay modificaciones, en las cuales vamos a encontrar lo que son los preservados, es decir, en ciertas áreas y con ciertos compuestos hay restos de animales que antes existían y que al día de hoy no existen, entonces se ven las modificaciones que estos presentan a los actuales. Luego también tenemos los restos anatómicos o los fósiles, ¿no? Que son los huesos, que son también restos que comprueban pues, la estructura anatómica que presentaban especies anteriormente. Y las huellas de pisadas, ¿no? Que hay huellas que se han conservado desde hace mucho tiempo y las cuales siempre a través de un estudio pueden lanzar ciertas características de la especie quien tuvo o realizó esa huella. También tenemos lo que son la anatomía comparada, en la cual nos dice que al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies se puede observar las semejanzas o diferencias de su origen en su función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros compartimos algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo nuestros huesos, semejantes a otros animales, lo cual viene a significar que tenemos un origen en común. Por ejemplo, el miembro superior de un murciélago funciona para volar, mientras que el miembro superior de un caballo funciona para andar, pero anatómicamente los huesos tienen el mismo nombre y presentan una funcionalidad en común, ¿ya? Y las pruebas bioquímicas que se emplean para revelar el parentesco entre dos organismos haciendo el uso de moléculas importantes como son los ácidos nucleicos o ADN, en la cual también se han encontrado semejanzas con respecto a otras especies. Así como nosotros hoy en día hacemos la prueba de ADN para ver el parentesco con nuestros familiares o con nuestros progenitores, semejante se hacen unas pruebas pero entre diferentes especies para ver si comparten algún tipo de enlace genético en los cuales nos puede dar a nosotros como referencia y base que han tenido un ancestro en común. Muy bien, peques, entonces todo esto es referente al tema que hemos trabajado el día de hoy. Aquí tenemos la parte práctica en las cuales hay preguntitas, los cuales están desarrollados todos con la parte teórica que ya hemos trabajado. Eso sería todo, chicos, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.